Buenas tardes. Hoy vamos a presentar acerca de los motores de corriente continua representados mediante el funcionamiento de un motor casero elaborado por nosotros. Los integrantes de nuestro grupo está conformado por María Teresa Sepúlveda, Felipe Indo, Javier Verdugo y Sebastián Villegas. Un motor eléctrico permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica gracias a la rotación producto de un campo magnético. Los motores son máquinas reversibles, es decir, si se aplica cierta energía eléctrica haciendo girar su eje, ellos convierten esta energía en energía mecánica, comportándose como dínamo en caso de que produzcan corriente continua o como alternadores en si producen corriente alterna. El principio fundamental que explica el funcionamiento de nuestro motor es la fuerza de Lorentz, la cual nos dice que una partícula cargada eléctricamente que circula a cierta velocidad por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético sufrirá una acción producto de una fuerza. Esta fuerza o el sentido de la misma viene determinado por la regla de la mano derecha, ¿ya? La cual, si lo vemos enfocado en nuestro motor, tendríamos que la dirección del campo magnético vendría dada por el dedo medio, mientras que la dirección del flujo de la corriente iría hacia arriba y el campo magnético por el dedo índice. Bueno, los motores eléctricos se clasifican en dos grupos principales, que son los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna. En los motores de corriente continua se identifican de acuerdo a su tipo de excitación, la cual puede ser excitación independiente, excitación en serie, en paralelo o excitación compound. En cambio, los motores de corriente alterna se clasifican según el tipo de distribución de energía que tienen, de acuerdo a las fases por las que sale la corriente. Tenemos el motor monofásico, con una sola fase, el cual se divide en motores monofásicos sincrónicos o asincrónicos. Y en el motor trifásico, con tres fases de salida de corriente, se divide en el motor trifásico síncrono o asíncrono. Bueno, en el caso de los motores de corriente continua, que es lo que nos compete en este momento, su movimiento, o el sentido de movimiento en el que se basa el empuje derivado de su repulsión y atracción entre los polos magnéticos. Como podemos ver en la figura, es básicamente de acuerdo a la polaridad con la cual se induce el campo magnético. Bueno, las partes fundamentales de un motor de corriente continua son básicamente un inductor, el cual es la parte fija de este motor y es la encargada de crear dicho campo magnético. Y puede conformarse tanto por bobinado o puede ser hecho por imanes permanentes. Bueno, tenemos también el rotor, o bien conocido como inducido, que es la parte giratoria del motor y se forma por bobinas, en este caso por galvanio, el cual puede ser elaborado o rodeado por chapas de material ferromagnético. Tenemos también el colector de Delgas, que como podemos ver en la figura es un conjunto de láminas de cobre, las cuales son sectores conectados en sus extremos por conductores que conforman las bobinas. Tenemos las escobillas también, las cuales están hechas de grafito o carbono, que toman contacto con estas bobinas y son las encargadas de dar corriente a las delgas del colector. Bueno, la presentación del motor de corriente continua sin imanes permanentes, tenemos estos materiales que fueron utilizados en nuestro trabajo de motor. Que para el caso del inductor utilizamos el cable de cobre enmarcado. El núcleo de espiral fueron de dos polos de 165 cada uno. El núcleo de bobinas es de material ferromagnético. Utilizamos un clavo de 4 pulgadas, lo cual mejora notablemente la inducción del campo. En el inducido ocupamos una bobina de 10 espiras de forma toroidal con núcleo align. Para el colector de delgas utilizamos los bordes de inducido sin aislación para conmutar el campo generado en el inducido.
Las escobillas son láminas de cobre y la fuente de alimentación, una batería de 12 volts y 60 amperes sacada de un automóvil. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a presentar, de acuerdo a lo que habló mi compañero anteriormente, las partes de un motor, pero ya haciendo como una analogía con el motor casero que tenemos. Como se muestra en la imagen, el inductor, que pasaría a ser la bobina del estator o del campo en un motor de corriente continua, está representado por dos bobinas hechas con clavos de 4 pulgadas como núcleo ferromagnético. Estas dos bobinas representan el polo norte y el polo sur, donde se forma un campo magnético entre ellas, una atracción. El inducido o rotor, en este caso, es una bobina toroidal con núcleo al aire. Bueno, esta bobina tiene 10 espiras en su arrollamiento. El colector de Delgas, en este caso se tomó una de las partes del mismo rotor y se quitó el esmalte a solo la mitad del alambre para poder para provocar el efecto del corte en el campo y la tracción o repulsión por las bobinas, que son en este caso el inductor. Las escobillas están representadas por estas láminas de cobre, que es la que energizan o en este caso le dan corriente eléctrica a la bobina para que genere un campo. Y los puntos de conexión, que son esos dos tornillos donde se alimenta el circuito completo del motor. Cabe destacar que el circuito de este motor es un circuito paralelo. Están todos los componentes conectados en paralelo hacia la fuente de poder. Bueno, acá se ve el funcionamiento, dos videos del funcionamiento del motor. Como se puede apreciar, la batería del automóvil de 12 volts, 60 amperes. Dale, no, dale. Ya. Como se comentaba ahí, claro, los conductores que se utilizaron no son los adecuados para la corriente que entrega la batería, entonces provoca un recalentamiento de los conductores. En el próximo video se puede apreciar que para que este motor gire hay que sacarlo de la inercia de alguna forma, y eso tenemos que hacerlo con la mano. Una vez que ya está corriendo no hay problema. Ya la otra. Ya. Ahí se ve el funcionamiento más claramente. En este video se puede, la idea es demostrar que el campo magnético que se genera en las bobinas provoca una atracción en ese tornillo que se estaba utilizando como prueba. Ahí sacó de la inercia, está corriendo y ahí se nota claramente cómo provoca la atracción con el tornillo la bobina. Bueno, como todo experimento tuvimos algunas dificultades experimentales. Una de ellas fue el diámetro del alambre del inductor, ¿cierto? Y del inducido, por lo cual tuvimos que aumentar el número de espiras, ¿ya? Lo que respecta al otro problema que tuvimos también experimentalmente fue la aislación del alambre del inductor, ¿cierto? Con lo cual con esto podíamos impedir que la bobina se fuera a masa. Tema importante también, y una de las dificultades presentes, fue la cantidad de espiras en la bobina, ya que era necesario tener una cantidad grande de espiras para poder producir un mayor campo y eso pudiera hacer correr nuestro inducido, ¿cierto? El motor. Otro de los inconvenientes y dificultades experimentales que tuvimos fue la polarización de las bobinas, ya que se producía un problema de inversión de polos. Y tema también importante y no menor es la potencia de la fuente,
ya que estuvimos utilizando algunas baterías con un voltaje menor y corriente también menor, pero al utilizar una batería de automóvil con 60 amperes, ¿cierto? y 12 volts, obtuvimos la potencia suficiente para poder sacar de mantener el motor en servicio. Otro de los inconvenientes que tuvimos fue la masa del inducido, ya que esto al tener una mayor masa se requería también una mayor potencia y un mayor torque de partida para poder sacarlo de su inercia, y ahí, como veían en el video, se tenía que aplicar una fuerza no menor para poder sacarlo y empezar para que el inducido empezara a girar. Ya, bueno, dentro de las conclusiones que obtuvimos del trabajo y viendo qué hacemos para poder mejorar la eficiencia, claramente el número de espiras que tiene la bobina, ¿cierto? Es un dato importante, por lo cual necesitamos aumentar el número de espiras para poder aumentar el campo magnético y con esto tener una mayor fuerza motriz en el inducido. Otro tema importante, como lo comentaba recién, el voltaje y la intensidad para tener la potencia eléctrica suficiente para que el motor se produzca un trabajo mecánico. Otro de los inconvenientes, ¿cierto? y mejoras que se pueden aplicar es la disminución de las pérdidas de las energías del sistema. Y esto, bueno, básicamente se puede eliminar, por ejemplo, con el cable de alimentación, el cual tiene que estar dimensionado respecto a la corriente que se va a utilizar. Como lo pudieron observar en el video, hubo un aumento de temperatura en los cables de alimentación porque el flujo corriente era bastante alto. Otro tema que puede ayudar a disminuir las pérdidas de energía es tener un contacto completo de todas las piezas, ¿cierto? Para evitar con esto el arco eléctrico, ya que ahí hay una pérdida importante, sobre todo en lo que es temperatura. Y otro tips importante para poder disminuir las pérdidas de energía es que el inducido, ¿cierto? El material del inducido sea de un núcleo ferromagnético, pero esto a la vez conlleva a que el inducido tendría una mayor masa y eso también produciría un problema en lo que es la partida y se requeriría una mayor potencia también para poder generar el movimiento. Y esas son como las conclusiones y el trabajo que realizamos de motores de corriente continua. Espero que le haya gustado y haya respondido todas las preguntas que se tienen para este tema. Muchas gracias. Excelente.